La moda suele prometer belleza. Alexander McQueen prometía algo distinto: incomodidad. Desde el primer paso en la pasarela, algo no estaba bien. Los cuerpos parecían heridos, las miradas vacías, la belleza casi violenta. ¿Era moda o era una confesión pública? Mientras el mundo celebraba el lujo, McQueen obligaba al público a mirar aquello que no quería ver: poder, humillación, deseo, muerte. Cada desfile era un juicio, cada colección una herida abierta. Lo llamaron provocador, lo llamaron misógino, lo llamaron genio, pero nadie se atrevió a ignorarlo, porque Alexander McQueen no diseñaba para gustar, diseñaba para atacar. Atacaba la hipocresía de la industria, atacaba la idea de belleza perfecta y, sin saberlo, también se atacaba a sí mismo. Hijo de la clase obrera, entrenado como un cirujano de la costura, McQueen llegó a la cima con un talento tan brutal que el sistema no sabía cómo contenerlo. Cuanto más éxito tenía, más oscuro se volvía su universo creativo, hasta que la moda dejó de ser un refugio y se convirtió en una jaula. Esta no es la historia de un diseñador excéntrico. Es la historia de un hombre que convirtió su dolor en arte y pagó el precio más alto. Alexander McQueen. Genio. Violencia. Verdad. La pregunta no es qué creó. La pregunta es qué lo destruyó. Pero para entender por qué Alexander McQueen convirtió la moda en un campo de batalla, no hay que empezar en París ni en las pasarelas de lujo. Hay que retroceder muy atrás, a un lugar donde la belleza no existía y la creatividad no era un privilegio, sino una vía de escape. Porque antes de ser un nombre temido por la industria, Alexander McQueen fue solo un niño de Londres aprendiendo demasiado pronto cómo se siente no encajar. Alexander McQueen nació en East London, una zona obrera donde la moda no era un sueño posible, sino un espectáculo lejano. Allí no se hablaba de arte ni de glamour, se hablaba de trabajo duro, de sobrevivir, de no destacar demasiado. Su familia no tenía conexiones, ni dinero, ni puertas abiertas. Lo único que había era rutina y silencio. Desde pequeño, McQueen entendió algo que marcaría toda su vida. El mundo puede ser cruel con quien es diferente. No encajaba, no en la escuela, no entre otros niños, no en los modelos de masculinidad que lo rodeaban. Esa sensación de estar fuera, de mirar desde los márgenes, se quedó con él para siempre. Mientras otros buscaban encajar, McQueen observaba. Mientras otros aceptaban las reglas, él las memorizaba para romperlas después. El primer contacto con la costura no fue romántico, fue práctico. Aprendió cómo se aprende un oficio, con disciplina, precisión y paciencia. Agujas, patrones, telas, no como un artista, sino como un aprendiz que entiende que cada error se paga caro. Y ahí ocurrió algo clave. McQueen descubrió que podía controlar el cuerpo humano, que podía moldearlo, oprimirlo, liberarlo, transformarlo. La ropa no era decoración, era poder. En un entorno donde él no tenía voz, la costura se convirtió en lenguaje. Cada puntada era una forma de decir lo que no podía expresar en palabras. Cada prenda, una respuesta silenciosa a un mundo que lo había hecho sentir pequeño. Pero esa sensibilidad no venía sola. Venía acompañada de rabia, de frustración, de una necesidad constante de demostrar que existía. East London no le enseñó a soñar con el éxito, le enseñó a desconfiar de él. Y sin saberlo, en esos años se estaba formando algo mucho más peligroso que un diseñador ambicioso. Se estaba formando una mente que usaría la moda no para agradar, sino para confrontar. Porque Alexander McQueen no quería huir de su origen, quería enfrentarlo, y esa batalla apenas comenzaba. Savile Row no era un lugar para soñar, era un lugar para obedecer. Allí no importaban las ideas, ni la personalidad, ni la rebeldía. Importaba la línea, el ángulo, el milímetro, la tradición. Durante siglos, Savile Row había vestido a reyes, políticos y hombres de poder. El error no era una opción, la creatividad, un lujo innecesario. Y fue exactamente ahí donde Alexander McQueen decidió formarse. Mientras muchos diseñadores nacían en escuelas llenas de teoría y conceptos, McQueen eligió el camino más duro: aprender como aprendiz. Desde abajo, coser, descoser,
repetir, una y otra vez, sin aplausos, sin reconocimiento, solo disciplina. Cada día era una prueba de resistencia mental, horas interminables, correcciones brutales, silencio absoluto. Savile Row no te enseñaba a expresarte, te enseñaba a callar y perfeccionar. Y McQueen absorbió todo. Aprendió a construir una prenda como si fuera arquitectura, a entender el cuerpo humano no como algo decorativo, sino como una estructura que podía ser manipulada. Entendió dónde tensar, dónde soltar, dónde oprimir. La chaqueta perfecta no solo debía verse bien, debía dominar al cuerpo que la llevaba. Ese conocimiento técnico se convirtió en su mayor arma. Porque mientras otros diseñadores dependían de ideas llamativas, McQueen podía ejecutar cualquier visión con una precisión quirúrgica. No había concepto que no pudiera materializar. No había forma imposible. El dominio del corte le daba poder. Y ese poder empezó a cambiarlo. Donde Savile Row buscaba uniformidad, McQueen empezó a ver posibilidades de ruptura. Cada regla aprendida se transformaba, en su mente, en algo que podía ser subvertido. Sabía exactamente qué estaba prohibido, y por eso sabía exactamente cómo transgredirlo. Pero esa excelencia tenía un precio. La rigidez del entorno reforzó algo que ya existía en él. Una obsesión enfermiza por el control. Nada era suficiente, nada estaba terminado. Cada prenda podía ser mejor, más precisa, más extrema. McQueen no aprendió solo a coser, aprendió a exigir lo imposible de sí mismo. Mientras otros jóvenes diseñadores soñaban con pasarelas y fama, él pasaba noches enteras perfeccionando costuras invisibles que casi nadie notaría. Porque para McQueen, el respeto no venía del espectáculo, venía del dominio absoluto del oficio. Y cuando finalmente dejó Savile Row, no salió como un artista romántico, salió como un guerrero entrenado, con una técnica tan sólida que podía soportar cualquier locura creativa que su mente produjera después. Ahí nació la gran paradoja de Alexander McQueen. Un rebelde formado en la cuna de la tradición, un provocador con la técnica de un maestro clásico, un hombre capaz de destruir la estética desde dentro, porque primero la había entendido por completo. Savile Row no lo hizo más amable, lo hizo más peligroso. Porque ahora, McQueen no solo tenía algo que decir, tenía las herramientas para decirlo sin límites. Y cuando esa precisión perfecta se encontró con una imaginación obsesionada por la violencia, el poder y la identidad, la moda dejó de ser solo ropa. Se convirtió en un arma. Pero aún faltaba algo, porque la técnica, por sí sola, no crea leyendas. Hace falta un escenario donde romper todas las reglas a la vez. Y ese escenario estaba a punto de aparecer. Central St. Martins no era Savile Row, y Alexander McQueen lo sintió en Ailaptuk. Aquí no se premiaba la obediencia, se premiaba la visión, el riesgo, la capacidad de incomodar. Después de años de silencio, de reglas estrictas y disciplina casi militar, McQueen entró en un espacio donde la creatividad no solo estaba permitida, sino exigida. Para muchos estudiantes, aquello era libertad. Para él, fue una explosión contenida durante demasiado tiempo. Por primera vez, la técnica brutal que había perfeccionado en Savile Row encontró un lugar donde podía desatarse sin pedir permiso. Y el resultado fue aterrador. McQueen no diseñaba como sus compañeros. No buscaba ser bonito. No buscaba ser elegante. Buscaba ser honesto. Sus primeros trabajos ya hablaban de lo que vendría después. Cuerpos en tensión. Referencias históricas cargadas de violencia. Sexualidad incómoda. Identidad fragmentada. Mientras otros presentaban ideas, McQueen presentaba declaraciones. En Central St. Martins empezó a construirse el lenguaje McQueen. Un lenguaje que hablaba de opresión, de poder, de género, de rabia acumulada. Los profesores lo veían con mezcla de admiración y preocupación. Sabían que estaban frente a algo especial, pero también sabían que no era un talento fácil de contener. McQueen no sabía moderarse, no quería hacerlo, y entonces llegó el momento que cambiaría su vida para siempre. Su colección de graduación no fue un final, fue un manifiesto, inspirada en figuras históricas, en caos, en dolor y orgullo. Aquella colección no pedía aprobación, exigía atención. Las prendas parecían sacadas de otro tiempo, pero hablaban directamente al presente. No eran ropa para vender,
Eran armas simbólicas. En la sala estaba alguien que entendió de inmediato lo que estaba viendo: Isabella Blow. Ella no vio a un estudiante prometedor, vio a un genio sin pulir. Vio peligro, vio futuro. Sin dudarlo, compró la colección completa. Ese gesto no fue solo apoyo económico, fue una validación brutal. Alguien del sistema estaba diciendo: este joven no debe ser corregido, debe ser amplificado. Para McQueen, aquello fue una confirmación interna devastadora. Su intuición tenía razón, su oscuridad tenía valor, su mirada incómoda merecía un escenario más grande. Pero también fue el comienzo de una dependencia emocional profunda. Isabella no solo abrió puertas, se convirtió en testigo, protectora y, con el tiempo, en una figura imposible de reemplazar. Central Saint Martins no lo domesticó, lo liberó. Y cuando un talento así es liberado sin filtros, el impacto es inmediato. McQueen salió de allí no como un diseñador emergente, sino como una amenaza para todo lo establecido. La industria aún no lo sabía, pero acababa de nacer alguien que cambiaría para siempre la forma de entender una pasarela. Porque Alexander McQueen no estaba interesado en formar parte de la moda, quería reescribirla, y muy pronto, el mundo entero empezaría a mirarlo con una mezcla de fascinación y miedo. Isabella Blow no solo descubrió a Alexander McQueen, lo entendió. En un mundo obsesionado con tendencias y ventas, ella vio algo mucho más raro y peligroso, una mente creativa que no sabía mentir. McQueen no diseñaba para encajar, diseñaba para expulsar lo que llevaba dentro. Isabella lo reconoció al instante, porque ella misma vivía al margen de las reglas. Editora, musa, outsider, nunca perteneció del todo al sistema que ayudó a construir. Desde el primer encuentro, la relación fue intensa. Isabella no fue una mentora tradicional. Fue protectora, promotora y espejo emocional. Hablaba de McQueen como si fuera un secreto que debía ser revelado al mundo. Lo presentaba, lo defendía, lo empujaba hacia escenarios donde otros habrían sido rechazados. Ella lo bautizó, ella lo impulsó, ella lo convirtió en alguien que debía ser observado. Pero esa cercanía tenía un costo invisible. Isabella no solo apostó por su talento, apostó por su sensibilidad. Y McQueen, que había aprendido a desconfiar de casi todo, empezó a depender de esa validación. En un sistema frío y competitivo, Isabella se convirtió en su refugio. La moda es un mundo que exige dureza. McQueen no la tenía. Isabella lo sabía. Por eso lo protegía con ferocidad. Lo defendía cuando las críticas eran brutales. Lo justificaba cuando los escándalos crecían. Lo empujaba cuando él dudaba. Pero también proyectaba en él sus propias frustraciones, sus propias batallas internas. Dos almas brillantes, dos personalidades extremas, demasiada intensidad para un equilibrio sano. Con el tiempo, el éxito de McQueen empezó a crecer más rápido que su capacidad de sostener relaciones humanas. Nuevos contratos, nuevos aliados, nuevas presiones. Y con cada paso hacia arriba, la distancia emocional con Isabella se hacía más grande. Ella había sido la puerta, pero el sistema quería quedarse con el talento. Para Isabella, aquello se sintió como una traición silenciosa. Para McQueen, como una culpa imposible de gestionar. Nunca supo cómo agradecer sin sentirse atrapado. Nunca supo cómo avanzar sin dejar heridas atrás. La industria no tiene espacio para vínculos frágiles, solo para resultados. La relación se tensó. Las conversaciones se volvieron escasas. El apoyo incondicional se transformó en silencio. Y ese silencio pesó más que cualquier crítica pública. Porque McQueen sabía una verdad incómoda. Sin Isabella, su camino habría sido mucho más largo, quizá imposible. Pero también sabía que el éxito exigía romper lazos. Isabella Blow no fue solo la mujer que lo descubrió. Fue el primer fantasma de su historia. Una presencia constante, un recuerdo incómodo, una herida que nunca cerró del todo. Y mientras esa relación se apagaba lentamente, otra cosa empezaba a crecer con fuerza imparable. Un escenario donde McQueen ya no podía esconderse. Un lugar donde su visión sería expuesta al mundo entero. La pasarela. Y lo que estaba a punto de ocurrir no era moda. Era confrontación. Con Alexander McQueen, la pasarela dejó de ser un lugar de celebración. Se convirtió en un tribunal. Aquí no se venía a admirar ropa.
se venía a ser confrontado. Desde sus primeros desfiles, el público entendió que algo había cambiado. No había sonrisas fáciles ni glamour complaciente. Había tensión, silencio, incomodidad. Los cuerpos caminaban como si llevaran una historia encima. Y esa historia no era bonita. McQueen utilizó el desfile como un lenguaje. Cada gesto era un símbolo. Cada prenda, una acusación. La moda, por primera vez en mucho tiempo, hablaba de poder real. Highland Rape. Nada escandalizó más que este desfile. Ropas desgarradas, siluetas violentadas, modelos que parecían víctimas de una guerra invisible. Parte del público lo llamó ofensivo, otros, imperdonable. Pero McQueen no estaba glorificando la violencia, estaba señalando una herida histórica, la opresión, la humillación, el cuerpo como territorio conquistado. El mensaje no pedía permiso, exigía que el espectador tomara posición. Voz. El desfile empezó con un cubo de cristal. Dentro, las modelos se movían como si estuvieran atrapadas. El público miraba, esperaba, observaba, hasta que entendió la verdad incómoda. Ellos eran los voyeurs. Ellos eran parte del experimento. McQueen no solo hablaba de moda, hablaba de cómo consumimos cuerpos, belleza y sufrimiento como entretenimiento. La pasarela era un espejo. No. 13. Una modelo inmóvil. 2 brazos robóticos. Pintura negra y amarilla disparada contra un vestido blanco. Arte y tecnología colisionando frente a los ojos del público. No había palabras, solo impacto. Era una escena poética y brutal al mismo tiempo. El cuerpo humano frente a la máquina. La creatividad enfrentada al sistema. El diseñador cediendo el control a fuerzas que no podía dominar del todo. Una metáfora de su propia vida. Platos Atlantis. El futuro llegó con formas imposibles. Tacones que desafiaban la gravedad, estampados digitales. Cuerpos casi irreales. McQueen hablaba del fin del mundo, del cambio climático, de la evolución forzada. Mientras la industria celebraba la innovación estética, pocos entendieron el trasfondo. La humanidad transformándose para sobrevivir. La belleza mutando para no desaparecer. Cada desfile era una advertencia. El público salía confundido, fascinado, enfadado, pero nunca indiferente. McQueen había logrado lo impensable, convertir la moda en un evento emocional extremo. Y eso tenía un costo, porque cada colección era más intensa que la anterior, cada idea más extrema, cada mensaje más oscuro. McQueen estaba poniendo demasiado de sí mismo en cada presentación. No dejaba nada guardado. La pasarela ya no era solo un espacio creativo. Era una confesión pública repetida temporada tras temporada, y mientras el mundo lo aplaudía, algo se estaba rompiendo por dentro. El éxito trajo poder, el poder trajo presión, y la presión empezó a asfixiar. Porque cuando conviertes tu dolor en espectáculo, el público siempre pide más. Y Alexander McQueen estaba a punto de descubrir que incluso los genios tienen un límite. El sistema finalmente abrió las puertas, y Alexander McQueen entró. Contratos, recursos, presupuesto, alcance global, todo aquello que a un diseñador joven le prometen como libertad creativa, llegó de golpe. Pero el poder nunca llega solo. Llega con expectativas, con calendarios imposibles, con la obligación de repetir el milagro. Temporada tras temporada, la industria quería a McQueen, pero no quería sus silencios, ni sus pausas, ni su fragilidad. De pronto, el genio debía producir como una máquina, colecciones principales, precolecciones, eventos, colaboraciones, prensa, opiniones constantes. La moda dejó de ser un espacio de exploración y se volvió una línea de montaje emocional. Cada idea debía ser más grande que la anterior. Cada desfile, más impactante. Cada temporada, una prueba de que el McQueen de siempre seguía intacto. Pero nadie preguntó si ese McQueen podía sostenerse. La presión no venía solo de fuera, venía de dentro. Porque McQueen no sabía crear a medias, no sabía dosificar, no sabía protegerse. Su identidad creativa estaba ligada al exceso, a la intensidad, a ir siempre un paso más allá. Y cuando el sistema premia eso, no hay freno posible. El reconocimiento trajo aislamiento. Rodeado de gente, McQueen empezó a sentirse solo,
Las decisiones ya no eran solo suyas. Las colecciones debían cumplir con mercados, expectativas, cifras. La espontaneidad se negociaba. La intuición se cuestionaba. La emoción se calendarizaba. La moda lo había convertido en marca, y una marca no puede detenerse. El aplauso era constante, pero vacío. El éxito ya no calmaba, exigía. Cada logro aumentaba el miedo al próximo fracaso. Cada temporada se vivía como una cuenta regresiva. El talento seguía ahí, la pasión también, pero el margen de error había desaparecido. McQueen empezó a sentir que el sistema lo necesitaba fuerte cuando él se sentía vulnerable, brillante cuando se sentía cansado, provocador cuando necesitaba silencio. El mismo entorno que había elevado su voz ahora la empujaba a gritar sin descanso. Y cuando la creatividad se vuelve obligación, el arte pierde su refugio. Alexander McQueen tenía poder, tenía fama, tenía influencia, pero algo esencial se estaba perdiendo, porque el éxito no le dio paz. Le quitó el único lugar donde podía respirar, y en ese espacio cada vez más estrecho, empezaron a aparecer sombras que ya no podían ignorarse. Hay un punto en el que el éxito deja de empujar y empieza a aplastar. Para Alexander McQueen, ese punto llegó en silencio. Desde fuera, todo parecía intacto. Prestigio, influencia, control creativo. Desde dentro, la mente ya no encontraba descanso. La presión constante había erosionado lo único que lo sostenía, la sensación de que crear le daba sentido. McQueen no hablaba fácilmente de lo que sentía, lo convertía en forma, en silueta, en escena. Cada colección empezó a parecer más introspectiva, más oscura, más cargada de símbolos de encierro, transformación y pérdida. No era estrategia, era necesidad. La pasarela seguía siendo su idioma más honesto. Pero incluso ese idioma empezó a fallar. El cansancio no era solo físico, era emocional. La exigencia de estar siempre a la altura se mezcló con una soledad profunda. Rodeado de equipos, de prensa, de expectativas, McQueen se sentía desconectado, como si la versión pública de sí mismo hubiera ocupado todo el espacio. El dolor personal dejó de ser materia prima creativa y se convirtió en peso. Había días en los que la creatividad fluía como siempre, otros en los que la mente se cerraba por completo. El sistema no entendía esas pausas. No sabía qué hacer con la fragilidad, solo sabía pedir resultados. Y McQueen, fiel a su obsesión por el control, no supo pedir ayuda. Prefería esconderse detrás del trabajo, del perfeccionismo extremo, del siguiente proyecto, porque detenerse implicaba enfrentarse a todo lo que había sido pospuesto durante años. La pérdida de figuras cercanas, las relaciones fracturadas, la distancia emocional acumulada, todo empezó a converger. La mente creativa que había desafiado a la industria ahora luchaba contra sí misma. No era debilidad, era agotamiento. La paradoja era cruel. Cuanto más profundo se volvía su mundo interior, menos espacio encontraba para sostenerlo. El arte ya no alcanzaba para contenerlo todo. La moda, que alguna vez fue refugio, se había vuelto un escenario permanente, y un escenario no permite silencio. McQueen siguió creando, siguió empujando límites, siguió entregando obras memorables, pero algo esencial se estaba apagando, porque cuando la identidad se confunde con el rendimiento, cualquier caída se siente como desaparición, y el miedo a fallar se vuelve constante, paralizante. Alexander McQueen no dejó de ser un genio, dejó de encontrar alivio en su genialidad, y en ese punto exacto, cuando el arte ya no basta para sostener a la persona, la historia se acerca a su momento más delicado. El mundo de la moda nunca duerme, pero Alexander McQueen sí necesitaba hacerlo. En sus últimos meses, el contraste era brutal. Por fuera, seguía siendo una figura central. Invitaciones, expectativa, respeto absoluto. Por dentro, el cansancio era profundo, acumulado, imposible de disimular. La presión no había disminuido. Solo se había vuelto rutina. Había perdido algo fundamental: el espacio para ser humano. Las colecciones seguían llegando. Las ideas seguían siendo potentes, pero ya no había distancia entre la obra y la persona. Todo estaba demasiado cerca. Cada crítica dolía más, cada silencio pesaba más, cada obligación se sentía definitiva. Y entonces
Llegó el último trabajo. Una colección que no gritaba, no provocaba, no atacaba. Era distinta. Había en ella una sensibilidad contenida, casi etérea. Referencias a lo espiritual, a lo intangible, a la despedida sin palabras. Para quienes supieron mirar, no fue solo moda. Fue un mensaje silencioso, no un final anunciado, sino una pausa que nadie supo escuchar. Cuando la noticia sacudió al mundo, la industria quedó inmóvil. No hubo discursos preparados, no hubo explicaciones suficientes. Solo una pregunta que nadie podía responder con certeza. ¿Cómo pudo pasar? La pasarela, por primera vez, quedó muda. Diseñadores, editores, modelos, artesanos, todos entendieron algo incómodo. El sistema había celebrado el exceso, pero no supo cuidar a quien lo sostenía. El genio había sido admirado. La persona, no tanto. Alexander McQueen no dejó una marca por escándalo. La dejó por honestidad, porque nunca fingió estabilidad. Nunca suavizó su visión. Nunca transformó su dolor en algo decorativo. Lo mostró tal como era, crudo, incómodo, real. El final no fue un espectáculo, fue un silencio. Y en ese silencio, la moda se vio obligada a mirarse a sí misma. Cuando el ruido se disipó, quedó algo más fuerte que el escándalo. Quedó la influencia. Alexander McQueen no cambió la moda por una tendencia, la cambió por una actitud. Demostró que una pasarela podía ser pensamiento, que una prenda podía ser discurso, que el lujo no tenía por qué ser cómodo para ser verdadero. Su legado empieza por la técnica, el corte impecable, la estructura que domina el cuerpo sin anularlo, la precisión heredada de Savile Row aplicada a ideas radicales. Después de McQueen, ningún diseñador serio pudo ignorar la importancia del oficio. La fantasía volvió a necesitar fundamentos. Sigue por la narrativa. Antes de él, muchos desfiles mostraban ropa. Después de él empezaron a contar historias. La moda entendió que podía hablar de identidad, poder, género, historia y futuro sin pedir disculpas. McQueen abrió la puerta para que el desfile fuera una experiencia intelectual y emocional. Continúa con la valentía creativa. Arriesgar dejó de ser un capricho y se convirtió en responsabilidad. McQueen enseñó que repetir fórmulas seguras empobrece el lenguaje visual, que incomodar puede ser una forma de respeto hacia el público, que el arte no existe para tranquilizar. Y está, por supuesto, la casa Alexander McQueen, un estudio que supo preservar el ADN sin congelarlo, mantener la tensión entre belleza y oscuridad, entre fuerza y fragilidad, no como homenaje vacío, sino como continuidad honesta de una visión. Pero el legado más incómodo no está en las vitrinas, está en la pregunta que dejó abierta. ¿Hasta qué punto la industria protege a quienes la alimentan? ¿Dónde termina la admiración y empieza la explotación? ¿Puede existir genialidad sin cuidado? McQueen obligó a la moda a mirarse al espejo, y ese espejo sigue ahí, en cada diseñador que se atreve a decir algo real, en cada colección que prefiere el sentido al aplauso fácil, en cada creador que entiende que la técnica es poder, pero la verdad es responsabilidad. Alexander McQueen no fue solo un nombre, fue una advertencia y también una promesa. La promesa de que la moda, cuando es honesta, puede ser arte, y de que el arte, cuando es verdadero, deja huella incluso en el silencio. Alexander McQueen nunca quiso ser cómodo, quiso ser honesto. En un mundo que premia la repetición, él eligió el riesgo. En una industria que vende sueños pulidos, y en un sistema que celebra el éxito sin preguntar por el costo, él pagó el precio completo. Su historia no es solo la de un diseñador brillante, es la de una mente que no supo mentir para sobrevivir, la de un creador que entendió que la belleza también puede doler, y que el arte, cuando es real, no siempre salva a quien lo crea. McQueen nos dejó algo más que ropa icónica, nos dejó una pregunta incómoda que sigue vigente hoy. ¿Queremos creatividad verdadera o solo versiones seguras que no nos obliguen a pensar? Porque mientras sigamos aplaudiendo el resultado, sin cuidar al ser humano detrás de la obra, la historia puede repetirse. Alexander McQueen fue moda, fue arte, fue verdad, y quizá por eso sigue importando. Si este video te hizo pensar, déjanos tu opinión en los comentarios. Dale like si crees que la moda también puede ser arte. Compártelo con alguien que ame la creatividad sin filtros. Esto no termina aquí.
Porque la moda no solo se viste, se entiende.